mesa fue pensada ya hace un mes y la discusión en su momento fue si le hacíamos enseguida de publicitados los datos de la prueba PISA o dejábamos un tiempo para poder macerar las situaciones y analizar con más frialdad. Bueno, los acontecimientos se sucedieron de tal forma que la frialdad nunca llegó, pero creo que es oportuno hablar de 3 personas que son investigadores, que son especialistas en el tema y que van a decir su visión sobre las lecturas de la prueba PISA y bueno, las posibles implicancias que tiene la realidad política nacional, la realidad política educativa nacional. Para nosotros es como uno de los ejes del 2021, uno de los ejes programáticos es tratar de colaborar en el debate público plural, como decimos siempre, sin hegemonías y sin homogeneidades, tratar de colaborar para la discusión plural en torno a los temas que hacen a la política nacional, la política educativa nacional de largo aliento. Así contamos con Mariana Testimonio, con Pedro Ravela, con Tavares Fernández, de profesionales de diverso origen, de diversos espacios académicos de producción y estudio, así que primero que nada, bienvenidos. Para nosotros es muy importante seguir o empezar o seguir en el camino de trascender lo meramente coyuntural para seguir pensando en los destinos educativos del país a mediano plazo. En ese sentido, esta iniciativa ciudadana ha tratado de multiplicar las voces, hemos tratado de estar con nuestros actores académicos en distintos espacios de prensa, tratando de ir más allá de pequeños análisis coyunturales, tratando de ver los problemas que atraviesa el sistema educativo, entre otras cosas, a partir de la lectura PISA. Vinculándolos un poco a la plataforma que UBI21 está intentando colocar en el debate y en el tema de las urgencias de las que hablaba Pedro sobre el cambio educativo. Con respecto al tema datos, serie y todo, yo creo que hay una conclusión relativamente simple que tenemos que acordar y que creo que hoy todos quienes se encuentran en el ámbito técnico la comparten, que es básicamente punta a punta, serie larga, cuando miramos lo que vemos es estabilidad o estancamiento. No hay modificaciones sensibles. 2012 posiblemente fue un movimiento hacia abajo en lo que es una franja o una banda de flotación, y esto fue un movimiento hacia arriba en lo que es una franja o una banda de flotación. Sabemos que eso es tanto cierto en puntajes, como lo mostraba Tabaré, como en el porcentaje de personas por debajo o por encima de ciertos niveles. Leves cambios. Es verdad que en algunos subsistemas, algunos cambios un poco mayores en el 2012, que son para estudiar, del 2012 al 2015, son para estudiar e intentar entender, con los cuidados metodológicos que tenemos que tener por algunos de los cambios que se produjeron en las estimaciones. Pero sabemos eso, sabemos que eso nos coloca, y lo coloca a Uruguay, eso está, hay que tenerlo en cuenta. Uruguay, en puntaje de aprendizaje PISA, está en el club malo latinoamericano, porque América Latina en general lo va un poquito peor que a otros dado su nivel de desarrollo relativo. Dentro del club malo de desarrollo en el cual está dentro de lo que sería esperable dado su nivel de desarrollo relativo. Esto es, PISA per cápita o otras variables, la pegamos con eso y estamos ahí. O pegados a Chile, un poco abajo de Chile, un poco arriba de México, Brasil, Costa Rica, etc. Esta es la situación de la que no hemos salido en los últimos 12 años. ¿Cómo podemos dar un salto? ¿Cuáles serían los elementos que deberíamos plantearnos para dar un salto? Así se anota varias su presentación. No hay cambios estructurales en la educación, desde la teoría, que predigan cambios estructurales en los puntajes, digamos. En el fondo, eso es lo que nos planteaba Tabaré Arciaga. Y por lo tanto, si queremos cambiar los puntajes de PISA, que en el fondo son una herramienta y un instrumento, tenemos que cambiar algunos elementos estructurales de lo que hacemos y de cómo lo hacemos. Sobre eso, me detengo primero en el planteo de Pedro Sigue. Cuando hablábamos del cambio del ADN, hablábamos, por sobre todas las cosas, de dos marcas, si se quiere, genéticas, sobre todo presentes en la educación media: el componente contenidista, memorístico, de asignaturas desarticuladas, repetitivo, de estrategia pedagógica de habla declarativa, y el componente de filtro, lógica meritocrática, como mecanismo por el cual uno tiene que ir pasando un sistema de vallas sucesivas. Esos son los dos elementos que Pedro lo sintetizaba muy bien cuando mostraba y decía, y algunos chiquilinas repiten por esto. Es decir, por la tabla esa, con la Z, entonces, no es solo
que estamos aplicando un filtro que yo creo que sobre todo en lo que es el ciclo comprensivo que va hasta los 15 y 16 años deberíamos aplicarlo lo menos posible y usar otras estrategias como mencionaba Adriana, sino que lo estamos aplicando para evaluar si Chiquilín aprendió algo que ni es pertinente ni es relevante al futuro del país o de él. Entonces es como un doble error que estamos cometiendo. La evidencia que mostraba Pedro es muy fuerte. Y en informes que se hicieron en el MINED cuando Pedro estaba y en algunos otros que se siguen trabajando ahora, se muestra sistemáticamente cómo nuestro modelo de evaluación refleja ese espejo de una estrategia en el fondo curricular y pedagógica que nos parece adecuada. PISA, lo que mostraba Pedro, intenta hacer, dice, miren a PISA ya no desde los puntajes, mírenlo como una ventana a un modelo curricular y pedagógico de cierto, que lo que procura es hacer que el chiquilín aprenda a hacer ciertas cosas, tener ciertas capacidades. Yo, desde el 2021, creo que cuando lo digo, nunca hablamos de la representación de nadie en nada, pero creo que todos compartimos en el 2021 esta mirada, es decir, PISA está más cerca, ¿sí? Más allá de que obviamente cada sistema lo va a adaptarse, del modelo de tipo curricular y pedagógico que nos queremos plantear y que creemos necesario para el siglo XXI, que aquel que hoy tenemos instalado en una parte importante de nuestro sistema de educación media. Y para allí tenemos que ir a estrategias de cambio. Cambios que son justamente de por lo menos tres grandes aspectos, que si no se producen en forma articulada y en forma consistente y con sentido de urgencia, vamos a seguir pagando costos muy altos, no solo en el puntaje PISA, porque el puntaje PISA en sí mismo no es lo fundamental, sino en este conjunto de capacidades y habilidades que pretendemos que los chiquilines desarrollen. Uno es el tema de un marco curricular orientado por competencias y habilidades e integrado, ¿sí? Y en donde no deja las asignaturas tratando por allí. Ese es uno de los elementos fundamentales. El otro, que va acompañando a este, es un proceso de innovación y transformación pedagógica muy importante que tiene una pata en la formación docente general y de servicio, ¿sí? Y en las herramientas y los tiempos que nos damos y cómo los usamos, en talleres, en laboratorios, para ciencia, etcétera, pero en otras actividades también. Y tercero, en nuestro sistema de evaluación. Es decir, hay que ver lo curricular, lo pedagógico y lo evaluativo. Estos tres elementos tienen que ser consistentes entre sí. Hoy lo son en nuestro sistema, a mi juicio, en un modelo que no es adecuado. Currículos asignaturistas, con estrategias de aulas clásicas y con evaluaciones memorísticas. Del género, ¿cómo es? Escritura. Estilo escrito. Del género escrito, claro. Y efectivamente me parece que si en el 2013 nos habíamos planteado un documento de discusión y ahora estamos planteando otro documento de discusión para los perfiles de egreso, hay algo en la metodología que nos estamos dando para pensar estas transformaciones que no está funcionando. Y allí hay un problema serio y políticamente incorrecto, lo que voy a decir sobre el tema de los roles de los diferentes actores en el sistema. Los docentes son especialistas y están formados, sea con modelos A, B o C, para ser quienes toman decisiones pertinentes en el aula, de cómo manejar los tiempos, de cómo trabajar con los estudiantes, y porque hacen eso, tienen muchos insumos y mucha evidencia propia acumulada para asesorar a quienes luego, pueden venir de la docencia o de otros lados, son especialistas en aspectos curriculares, pedagógicos en sí mismo, del diseño del sistema, ¿sí? Son dos roles diferentes. El ejemplo más tonto es el de los aviones, lo estoy usando bastante últimamente. Hay un avión en donde hay un piloto que es excelente y que fue construido y ensamblado por el gremio de pilotos. Y hay otro avión en donde hay un piloto razonable y fue hecho por ingenieros aeronáuticos. ¿Usted qué avión se sube? Son funciones diferentes, son saberes diferentes, ¿sí? Entonces, claro que los docentes tienen un rol fundamental de debate, de intercambio, de consulta para la construcción de un nuevo marco curricular, para pensar en nuevas estrategias pedagógicas, pero hay especialistas en ello. Algunos vienen de la carrera docente, otros se formaron específicamente en esos aspectos. Si la idea es discutir desde el sistema y desde las asignaturas un nuevo modelo curricular, pedagógico y de evaluación nova, es que esto del 2013 se va a repetir. Se va a repetir 2016, se va a repetir 2019, etc. Entonces, ahí tenemos un problema. Luego quería ir a algunos de los temas que planteó Adriana que me parecen fundamentales y que atan con muchas de las reflexiones que planteaba Pedro y que planteaba Pablo. La primera, los tiempos
de aula, y lo que los gringos le llaman engaged time on task, es decir, tiempo involucrado en la tarea. Esto es absolutamente fundamental y lo es. Voy a juntar dos variables que en verdad ya manejaba: los tiempos de aula en la tarea y la consistencia de los tiempos de asistencia del chiquilín a lo largo del año lectivo. Y a eso le sumo otro: los tiempos de corte que nos damos en la administración del año en su conjunto. Uruguay tiene tres problemas, y todos muchos concentrados por lo menos en educación media y unos más amplios. El primero: nuestros tiempos de engaged time on task, de tiempo involucrado en la tarea, son bajísimos. Bajísimos porque tenemos poca cantidad de horas, bajísimos porque tenemos mucha fragmentación de asignaturas, bajísimos porque los profesores, entre que llegan, pasan la lista, etcétera, en unidades de tiempo de 40 o a veces de 90 minutos, significa que el tiempo que queda luego para trabajar es extremadamente limitado. Y entonces allí... ¿sí? Puedo hacer una pequeña interrupción que no quise pasarlo cuando estaba hablando. Ese es uno de los cuadros más devastadores del informe de Uruguay. El tiempo semanal que tienen los estudiantes aprendiendo en lecciones regulares, como dice ahí, está ciencia más oscuro, el lenguaje de instrucción, matemáticas y otros aspectos, otras asignaturas. Está Chile encima de todo, más de 30 horas semanales, Tailandia, Costa Rica, bla 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 bla. Y ya se deben imaginar cuál es el último de la tabla. Esto es muy choqueante, ¿no? De 72 países son el país. Eso, por eso dije, no se engañan. Porque exactamente el estudio mostró que lo que los profesores hacen en ese tiempo es lo más importante. Pero igual el tiempo es importante. Pero si aumentás el tiempo para hacerlo peor, no sirve. necesito una característica que lo define. Correcto. Yo creo que está el tiempo y lo que se hace. Nosotros lo que creo que combinamos tres. El segundo aspecto problemático es que tenemos mucha inasistencia. Y entonces la continuidad y la acumulación que se genera en esas clases cortas y fragmentadas, en donde además no se hace necesariamente lo que se tiene que hacer, implica que hay una falta, en promedio, el 50% de los chiquilines faltaron por lo menos un día en las últimas 2 semanas. Y a eso hay que sumarle que los directores declaran en un 60% que uno de los problemas más serios es la ausencia docente. Yo lo vi en mi hija y en mi hijo porque están cursando la educación media ahora. Una de las razones por las que se llega tarde es porque se sabe que los profesores llegan tarde. Una de las razones por las que hay faltas mezcladas, en donde a veces no van los docentes y a veces no van los estudiantes, es porque se sabe que si hay, a veces, un anuncio de paro o una alerta amarilla, la reacción inmediata es entonces no se va, no va nadie. Entonces, la cultura que hemos ido generando es una cultura en el fondo en donde la idea de que la consistencia y continuidad de la exposición del tiempo escolar es irrelevante. Y le sumo el tercer factor. Nosotros tenemos vacaciones de 3 meses. Cosati sabe más que yo de esto, pero la neurociencia creo que explica, o por lo menos mis hijos me explican, que si uno se toma 3 meses sin mirar un libro, se olvida de la mitad de las cosas que aprendió, además de forma contenidista y memorística, porque no le adquirió como habilidades. Entonces, repensar el tema del calendario escolar es en base a elementos que hoy conocemos de la neurociencia, de la pedagogía, etcétera, y que los que tenemos que poner en funcionamiento para solucionar estos problemas de los tres tiempos, digamos, por decirlo de alguna manera. Entonces, me parece que sí hay un tema. El segundo tema es el tema de la repetición, que señalaba, o el tema en el fondo de cómo regulamos la trayectoria de los chiquilines, que es la mejor forma de ponerlo. Chile y Uruguay tienen puntajes promedio que cuando controlamos por nivel socioeconómico son similares. Es decir, no hay diferencia significativa. Está en lectura un poco en donde Chile sigue preparándose. Eso sí, mirada a ser histórica. Es decir, tomando 2015, siendo solo la comparación 2015, que esa sí es comparable entre países. ¿Ves? A los 15 años, por lo tanto, podríamos decir que los chiquilines más o menos aprenden lo mismo. Chile está un poco mejor en el porcentaje de los que están por debajo del nivel 2, pero no mucho mejor. Eso es a los 15 años. A los 18 años, a los 19 años, en Chile egresó el 85% de los chiquilines de la educación media superior. En Uruguay el 40%. Hay algo que a mí no me cierra. Hay algo en cómo estamos combinando nuestra administración del flujo a partir de los aprendizajes
y lo que generamos en rezago y en abandono eventualmente respecto a los niveles de aprendizaje. Entonces, yo soy un convencido de que la pregunta que hay que hacerle al instrumento de la repetición, y en eso siempre he sido radical, y no todos estamos de acuerdo ni siquiera en el 21, es el instrumento, la decisión administrativa de la repetición sobre la identificación de una insuficiencia de aprendizajes o de capacidad. ¿Es positivo para el chiquilín? ¿Neutro o negativo? Si es negativo, yo estoy convencido que lo es. Yo sé que hay que hacer otras cosas, pero yo las saco ya. ¿Yo para qué? Yo, first do no harm, eso lo dicen los médicos. Primero, no haga daño. ¿Ven? Entonces, si primero no haga daño, claro que tengo que poner otras cosas en su lugar. Claro que tengo que poner. Ahora, además, el uso del instrumento de la repetición como decisión administrativa en los sistemas es una forma por la cual muchas veces el sistema se desresponsabiliza del problema del aprendizaje, porque hay una barrera. Yo le puse la barrera. Entonces, si no lo deje pasar, con eso ya está, se cumplió. Cumplí con la función del viejo ADN meritocrático de formación para la élite universitaria. No cumplí con el nuevo cometido que debe tener, que es la construcción de ciudadanía con aprendizajes básicos adecuados. Entonces, me parece que allí hay otros elementos, digamos, que deberíamos considerar. Sin hacerse trampa, ¿no? Es decir, no por decreto eliminar la repetición, sino haciéndola innecesaria por instalar las cosas para que no se justifique. No, a ver, yo sé que no estamos de acuerdo en esto todo. Yo les digo lo que yo haría, pero hoy puedo decir, no tengo ninguna responsabilidad política, salvo ser parte, digamos, de este grupo de UDI 21 en donde debatimos y discutimos. Yo la suprimiría por decreto. ¿Por qué? Porque el primer principio es no haga daño. Y si la repetición es neutra con respecto a la trayectoria del chiquilín, está bien, puedo dejarla hasta poner otras cosas en su lugar. Si la repetición cumple una función positiva con respecto al desarrollo del chiquilín, entonces está bien, no la voy a suprimir antes de tener instrumentos mejores en su lugar. Ahora, si la repetición causa efectos detrimentales adicionales al problema de aprendizaje que tiene el chiquilín, entonces la tengo que suprimir. Yo considero que es una meta absolutamente valedera, deseable, no voy a decir eliminarla, sí entender lo que yo sostengo, que es hacerla innecesaria porque instalaste las cosas precisamente para que no hayan rezagos. No, entonces yo contrario que haces trampas al solitario, cargas una mochila y en algún momento pagás esa mochila que cargas. ¿Por qué? Porque por decreto, de alguna forma, puede significar darle la espalda a la realidad. La razón es que por decreto además no va a funcionar, porque hay una práctica docente instalada, porque ya lo hizo Germán Rama en su momento, de forma por decreto, es primaria, y efectivamente no funcionó. Yo creo que hay que instalar estas otras cosas, pero tenemos que tener claro que nosotros como sistema en particular en la educación media usamos este instrumento, que a mi juicio abusamos de este instrumento, en vez de considerar evaluaciones estandarizadas que nos ayuden a ver tempranamente dónde están los problemas, apoyos personalizados, contrahorarios para ello, etc. Me parece que claramente, y sabemos a quién castiga particularmente este tipo de instrumento administrativo. En el estudio de PISA que realizaron Tabaré y Santiago en su momento, queda muy claro, un chiquilín que repitió una vez, sus probabilidades de finalización del ciclo medio, no me acuerdo cuántas eran. Casi. Es una marca muy temprana, porque es eso, el tracking no es otra cosa que eso, la repetición es parte de los sistemas de tracking. Es una marca muy temprana. Ahora, por supuesto, si no mejoramos los tiempos de docentes en aulas, si no mejoramos la capacidad de hacer otras cosas en aulas, si no nos movemos hacia lo que Pedro pide con urgencia, que es pensar cosas que le interesen a los chiquilines, colocarlos en situaciones problemas, darles herramientas para pensar. Fíjense que lo de literacy científica, la idea no es, y sobre todo cuando empezamos hasta los 15 y 16 años, no le estamos enseñando a los chiquilines justamente a acordarse de memoria de cuál es la fórmula de, no me acuerdo qué, digamos, de que está ahí. Le estamos enseñando a pensar científicamente, a hacerse alfabetos en la idea de que hay una cosa que se llaman experimentos y cómo se hacen. Ni siquiera les estamos enseñando en rigor biología, física, química. Son insumos para la construcción de alfabetización científica en general. Este es el cambio, digamos, de paradigma que yo creo que es. Estoy un poquito para confrontarte, porque tampoco se piensa en el vacío, es decir, tampoco es una cuestión de anular enteramente los contenidos. No, competencias y habilidades no pueden. A ver, los contenidos son necesarios. Los contenidos son absolutamente indispensables. El tema es los contenidos para qué. Es decir, si los contenidos son para recordar en forma de memoria la tabla, para eso no sirve. Si los contenidos son para poner en funcionamiento
Escribirlo primero, ¿verdad? Incorporar. Hacia los contenidos. No, a ver, no, en eso sí no tenemos ningún tipo de discrepancia, es un error profundo. Y es más, yo no creo que el modelo que hoy tenemos de asignaturas tenga que ser suprimido. El tema es articularlo en torno a una meta de competencias generales e integradas. Ahora, se puede hacer a veces por modelo de áreas, se puede hacer por modelo de integración en lógicas de taller, etc. Algunas de las mejoras en ciencias que yo creo que pueden percibirse una vez que se hagan los análisis más detallados, a mi juicio, y con esto cierro, pueden tener que ver con dos experiencias interesantes que Adriana marcaba muy claramente en el informe PISA. Los laboratorios tecnológicos de Ceibal y los clubes de ciencia. Dos procesos que tuvieron una expansión muy importante entre 2012 y 2015. Sin embargo, operan en el margen del sistema. Porque el marco curricular no los acepta, porque el sistema de evaluación no los incorpora y porque las prácticas pedagógicas no están orientadas para el cambio. Y además el propio sistema las resiste. Yo sí tengo claro de que se avanzó, pero los clubes de ciencia y los laboratorios tecnológicos encontraron enormes resistencias para ser expandidos. Las resistencias del propio sistema, que quiere mantener más la lógica previa y los modelos previos. Pero esos son modelos de innovación curricular y pedagógica que van en la dirección, a mi juicio, correcta, y sobre eso habría que trabajar. Bueno, repetir lo que planteaba, que aún con los problemas que pueden venir arrastrando de primaria y todo, que debemos mejorar, estamos metiéndolos en una trituradora de carne entre los 11, los 12, los 15 y 16 años, y estamos metiendo esa misma trituradora de carne a un montón de docentes que sienten la frustración de no poder ver que se plasme en aula proceso de aprendizaje sustantivo. Es castigar a una generación docente, es castigar a una generación de chiquilines que requiere de cambios y por lo tanto requiere de cambios urgentes y por lo tanto de cambios en la metodología del cambio, sin la cual yo creo que no vamos a llegar a plantearnos esta transformación.